Quiero leer para ustedes algo que está acá en Génesis y habla acerca del pacto de Abraham con Dios. Génesis capítulo 17, verso 1 al 2. Génesis capítulo 17, verso 1 al 2. Era Abraham de edad de 99 años. ¿Cuántos años tenía? 99 años. Cuando le apareció Jehová y le dijo: yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti. Y te multiplicaré. ¿Cómo? En gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo: he aquí mi pacto es contigo y serás padre de muchedumbre de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, H intermedia ahí, ¿no? Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes y te multiplicaré en gran manera y haré naciones de ti y reyes saldrán de ti y estableceré mi pacto entre mí y ti y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto. ¿Cómo es el pacto? Perpetuo, para ser tu Dios y el de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que morarás, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. Qué tremendo, ¿no? Qué promesa, qué pacto más extenso, grande, amplio, perpetuo, que abarca una bendición no solamente sobre Abraham, sino sobre toda su descendencia, sobre toda la extensión. Abraham, él cuando miraba la tierra que el Señor le dio, no podía ver dónde terminaba, porque dice: hasta donde llegue tu visión, hasta ahí será. Y lo bueno que de Dios dice es toda la tierra y su plenitud. Dios es dueño de todo el mundo, el universo, todo lo que Él ha creado. Por eso es dueño, porque Él lo ha formado eso. Y nosotros somos herederos por gracia, por misericordia de todo eso. Qué bendición más grande. Amén. Pero no siempre fue fácil este pacto de Abraham con Dios. Primero, Dios lo llama a Abraham. Por ahí comienza todas nuestras vidas también, cuando conociste a Dios, quizás por primera vez, o entendiste el mensaje. Seguramente sentiste un llamado de parte de Dios. Dios te llamó para que seas un hijo, para que le sirvas. Y comenzamos por ahí, por un llamado. Casi yo me diría que nadie puede nacer de nuevo o llegar a los pies del Señor o algo sin un llamado, porque es Dios quien llama. Hay mucha gente que quizás no conoce a Dios y todavía no ha sentido ese llamado de parte de Dios. No ha tenido el privilegio de sentir la voz en su corazón o en su mente de parte de Dios llamándolo. Así que si Dios te ha llamado, eres un privilegiado, una privilegiada, porque Dios te llamó para que creas, para que le sirvas, para que seas un hijo, una hija de Él. Un privilegio tremendo, porque implica una bendición tremenda. Así que no es cualquier cosa ser hijos de Dios, porque no por nosotros, sino por lo que Él es.
porque Él es lo que es. Tan grande, tan poderoso. Cuando Dios lo llama a Abraham, Él se llama así: yo soy el Dios todopoderoso. El Dios que todo lo puede. El Dios eterno. El que todo lo sabe. Que no hay nada imposible para Él. Bueno, ese es el Dios que te ha llamado, que me ha llamado a mí. Te multiplicaré. Pero antes de esa multiplicación, antes de esa bendición, Abraham tuvo que pasar por muchas circunstancias difíciles en la vida. Dios lo había llamado y pasaron como, calculan que unos 13 años desde el llamamiento de Abraham, cuando él sale de Ur de los Caldeos, hasta este momento donde Dios confirma ese llamado. En esos 13 años pasaron muchas cosas. A veces también en nuestra vida pueden pasar muchas cosas terribles que no quisiéramos que pasen, pero pasan porque, bueno, así es la vida, ¿no? Pero Dios no se olvida de su pacto, de su promesa. Dios no nos descarta porque, bueno, tenemos errores, tenemos fallas, tenemos pecados a veces. Él nos sigue amando, nos sigue esperando, nos sigue buscando cuando a veces nosotros mismos queremos escapar de Él y queremos decir: ya no, Señor, ya basta, ya no quiero más. Porque a veces no soportamos la prueba, no soportamos las aflicciones, las angustias, y como que queremos hasta huir justamente del que no tenemos que huir. Huir del que nos bendice, huir del que nos da la vida, del que nos ama tanto. Y no se puede huir de Dios, porque como dice el salmista: si subo a lo más alto, a la cumbre, ahí estás tú. Si bajo a lo más profundo de los abismos, ahí estás tú. ¿A dónde? Huiré de tu presencia. No se puede. Y qué bueno que no se puede huir del que te ama tanto, que entregó su vida por nosotros. Así que Abraham, y la Biblia es muy clara cuando cuenta la historia de Abraham y de muchos otros, el Espíritu Santo es muy sincero. Él dice las cosas buenas y las cosas malas. ¿Qué cosa sería, no? Que la Biblia solamente cuente las cosas buenas de los hombres que Dios ha usado. Sería como escribir un libro, una autobiografía, y contar solamente las cosas buenas, los éxitos, los logros, las virtudes que hemos tenido, pero las cosas malas no. Eso lo ocultamos. Pero el Espíritu Santo es la verdad, dice la verdad, y la verdad te hace libre también. Cuenta las cosas buenas y las malas. Y cuenta cómo Abraham, él, bueno, con esa promesa que Dios le había dado de descendencia, por supuesto que se debe haber sorprendido, pero él no tenía hijos, no podía, su esposa Sarai no podía tener hijos, era estéril. Y habían pasado ya varios años y no pasaba nada. Y él decía: ¿cómo será que Dios va a cumplir su promesa si mi esposa no puede tener hijos? Y entonces, bueno, sucedieron varias cosas, se le ocurrió, podríamos decir, a veces se nos ocurren cosas para ayudar a Dios, que al final terminan mal, porque no podemos esperar. Muchos somos muy impacientes, queremos ya las cosas, queremos que ya suceda todo. Y le queremos dar una manito a Dios. Entonces, sin faltar el respeto a Abraham, a Sarai, ellos decidieron: bueno, si Sara no puede tener hijos, vamos aunque sea que tenga con Agar, que era una esclava, una sirvienta que trabajaba ahí en la casa de ellos. Así que se pusieron de acuerdo Sara y Abraham y así fue. Agar tuvo un hijo para Abraham. Y claro que ahí comenzaron todos los problemas, porque la poligamia nunca fue aprobada por Dios. La poligamia no es aprobada por Dios.
Se toleró, en el Antiguo Testamento vemos que se toleró a causa de la dureza del corazón de los hombres. Porque los hombres son caprichosos, duros y quieren hacer como ellos quieren. Y bueno, Dios tuvo que soportar eso. Pero la poligamia es una de las fuentes mayores de angustias dentro de la familia. No se puede ser polígamo y vivir en paz. Siempre hay problemas, y muchos problemas. Imagínense si aún teniendo un matrimonio, como Dios lo estableció, el hombre y la mujer, a veces hay discusiones, hay problemas entre los hijos, diferencias, celos, pleitos. ¿Cuánto más cuando hay varias familias dentro del mismo núcleo? Varias esposas, varios hijos de cada una. A veces uno puede ver eso en las series de televisión, en algunas culturas donde se practica la poligamia, la cantidad de angustias, problemas, incertidumbres, muertes y terribles consecuencias. Entonces no todo lo que parece lindo y bueno y que, wow, qué lindo, ¿no? Parece externamente, y así también otras cosas que Dios no aprueba, ¿son fuentes de bendición? No, no son fuentes de bendición, son fuentes de maldiciones, de angustias, de problemas. ¿Y cómo puede ser que Dios usó una persona que tenía tantos errores? Eligió a alguien que tenía tantos conflictos y a veces dudas y falta de fe, aunque es llamado el Padre de la fe. Bueno, es que Dios nos llama. Y ahí comienza todo. No significa que seamos perfectos. Dios nos llama así como somos. Y luego es como una planta, ¿no? Un árbol que tiene sus raíces, su tronco, sus hojas, sus ramas y sus frutos, o flores y frutos. El árbol no comienza por las flores, sino comienza por la semilla, bueno, la raíz primero, después el tronco y así. Y lo mismo pasa con nuestra fe o nuestra vida cristiana. Primero es el llamamiento. Dios nos llama así como somos, así como el Hijo pródigo venimos a Dios con todas nuestras angustias, pecados, sucios, desesperados, angustiados con toda la mugre encima, ¿no? Como cuando uno vive lejos de Dios. Dios nos recibe así como somos. Dios te recibe así como tú eres. Pero no para que nos quedemos en ese estado. Cuando el padre recibe al hijo pródigo, ¿qué hace? Que lo bañen, que le pongan un vestido nuevo, que le pongan un anillo en su mano, que lo perfumen. Eso es lo que Dios hace con nosotros. Nos perdona y eso se llama justificación. Dios nos justifica por la fe en Cristo Jesús. Nosotros tenemos la salvación, aunque seamos pecadores, por la fe en Cristo Jesús. Somos justificados por la fe. No por nuestras obras, no porque seamos perfectos, sino por la fe en Cristo Jesús. Por esto que vamos a compartir hoy, Él dio su sangre, su cuerpo fue molido por nosotros. Y esa fe en ese Hijo de Dios, en ese Verbo encarnado es lo que nos justifica. Es decir, que nos libra de la muerte, eso es la justificación. Ya no tenemos que pagar nuestros pecados con la muerte porque Cristo murió por nosotros. Somos justificados, somos llamados, luego justificados. Pero ahí no queda. Imagínense que crezca un árbol que tenga sus raíces, un buen tronco y se terminó en el tronco. Queda el tronco cortado. Sería un árbol que no tiene vida. Que tiene que tener un árbol, tiene que tener sus ramas, sus hojas y luego la flor. Y la flor representa la santidad de nuestra vida. Es el fruto de estar conectados, enraizados en Dios, de estar nutridos de Dios.
La santidad no viene porque uno es una rama cortada por ahí, porque no podríamos tener santidad, no podríamos vivir, como dijo Jesús, alejados de mí o fuera de mí, nada podéis hacer. No podemos tener santidad si nos alejamos de Dios, si nos cortamos del árbol principal, del tronco que nos nutre, que es el Espíritu Santo de Dios. Así que la flor de la santidad y luego el fruto, los frutos del Espíritu, se pueden dar cuando estamos nutridos de Dios. Usted no pretenda tener una vida santa si usted no busca a Dios, no se nutre de Dios, no escucha alabanzas que lo nutren de Dios o no lee la palabra. ¿Cómo se puede vivir una vida santa así? Es imposible. Y aún así, todos los días tenemos que como crucificar nuestra carne, ¿no? Es una lucha. Pero bueno, Dios usó a ese Abraham así como él estaba, y fíjense que él hace un pacto, hace una confirmación de ese pacto a través, lo que leemos después es a través de la circuncisión, que era una operación que se le hacía en el prepucio, se le quitaba parte del prepucio para purificar, y es lo que Dios hace con nosotros en nuestros corazones. Él circuncida nuestro corazón, nos quita el pecado, nos quita todo lo que no es, lo que tiene mal olor, lo que es malo, lo que es sucio. Él nos quita eso a través de su sangre. Amén. Necesitamos ser purificados en nuestros corazones, limpiados de toda malicia, de todo mal pensamiento, de toda maldad. Necesitamos que Dios nos lave, nos limpie, siempre, todo el tiempo. Circuncidado no de la carne, sino del corazón. Nuestro corazón a veces es duro, es como una piedra, pero cuando Dios lo toma, lo quebranta, lo transforma, lo hace un corazón de carne. Amén. Así que ese es el pacto que Dios hace con Abraham. Y la confirmación del pacto era la circuncisión. Si le vemos más adelante, dice que eso lo iban a practicar, bueno, de generación en generación. Y entonces Dios les dice esto, ¿no? Después de la edad de 99 años, se le aparece nuevamente. En esos 13 años Dios, no hay señales que Dios le haya hablado a Abraham, después que lo llamó de Ur de los Caldeos, que vaya a una tierra que le iba a dar, no, que lo iba a multiplicar, que mire el cielo, que cuente las estrellas, la arena del mar, su descendencia iba a ser numerosa. Bueno, después no figura que Dios lo volvió a hablar. Recién acá, a los 99 años, cuando Dios le confirma el pacto. Pero en ese tiempo pasaron todas las cosas. Y uno puede decir, pero ¿cómo Abraham puede haber permitido entonces? Porque después vinieron las consecuencias de sus malas decisiones. Agar empezó a burlarse de Sarai porque Sarai era estéril. Agar era la que había tenido el hijo para Abraham. Y entonces decidieron Abraham y Sara echarla a Agar, a la esclava, al desierto con su hijo, que se vaya, ¿no? Y si no hubiera sido por Dios, Agar y Ismael hubiesen muerto en el desierto. Y uno dice, pero ¿cómo un hombre puede haber permitido algo así? Que una mujer embarazada la echen y la maltraten y la dejen tirada por ahí. Pero así somos. Así es el hombre. Y tenemos que dejar que Dios cambie esas cosas en nosotros. No podemos permitirnos seguir siendo como éramos antes. Tiene que Dios cambiar nuestro corazón. Tiene que Dios hacer una transformación diaria en nuestra vida. Y tenemos que dejarle a Dios que haga esa transformación. Y entonces Dios cumplió su promesa, no solamente con el hijo de Abraham, que después Sara tuvo un hijo también, Isaac, sino también cumplió su promesa con Ismael, de los cuales derivan dos grandes pueblos, el pueblo árabe, el pueblo judío. Y
cumplió su promesa, dice, haré de ti naciones, reyes saldrán de ti. Lo cumplió al pie de la letra. Y este será un pacto perpetuo para ser tu Dios y Él de tu descendencia después de ti. Así que el pacto que usted haga con Dios, no sea usted quien lo corte, porque Dios no es de hacer pactos así anuales. Dios hace pactos eternos, pactos perpetuos. Él no te bendice hoy y mañana ya no quiere saber nada contigo. Dios es un Dios eterno. Gracias a Él. Gloria a Dios porque es así, ¿no? Imagínense si apenas te cometes un pecado, una equivocación, ya no quiero saber más nada con vos, ya no estás desechado. Bueno, podría suceder que hagamos enojar a Dios también, como hemos visto en la historia. Algunos que fueron desechados pero por desobedientes. Que Dios no lo hagamos, no lo provoquemos a Dios con nuestra desobediencia, sino que agrademos a Dios. Anda delante de mí, que dice el verso 1. Si podemos poner Génesis 17:1. Cuando se le apareció Dios a Abraham y le dijo, yo soy del Dios Todopoderoso, anda delante de mí. Hice perfecto. ¿Qué le parece? ¿Será que podremos ser perfectos? ¿Qué piensan? A mí me encantaría ser perfecto. Hay que esmerarse todo el tiempo. Y bueno, si bien, como dice, no hay justo o perfecto, ni siquiera uno, pero también dice que sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad es eso. Es apartarse del mal, apartarse del pecado, apartarse de todo lo que es pecado, odio, ira, contienda, rencillas, malas palabras, malos deseos, malos pensamientos, malas acciones, daño al prójimo. Sin santidad, nadie verá al Señor. Así que preparemos nuestro corazón porque lo que vamos a hacer hoy es reconocer que Jesús murió por nuestros pecados. Pedirle perdón al Señor. Analice su corazón. Dice la Escritura acá que cada uno pruébese a sí mismo. Antes de participar del pan y de la copa, debemos probarnos, analizarnos a nosotros mismos. Si alguien tiene algo contra un hermano, pedir perdón. Si alguien le hizo daño a alguien, retribuir ese daño. No retribuir, sino enmendar ese daño. Si alguien le sacó a alguien algo, bueno, devolver, arreglar nuestras cuentas, en otras palabras. Sencillo, fácil y sencillo. Difícil a veces de hacer, pero yo creo que no es muy difícil entender eso. Arregle sus asuntos con Dios y con sus seres cercanos, sus seres queridos, sus vecinos, sus compañeros, las personas con las que usted se relaciona. Arregle sus asuntos para que Dios también bendiga a su familia, su casa, su canasta. Acá los hermanos Miguel y Vilma pusieron esta mesa para que después al final de la reunión, así es, ¿no, Miguel? Los hermanos que deseen llevar alguna cosita puedan hacerlo. Y vamos a dar prioridad a los que quizás necesitan más, no sé. Si alguien necesita más, bueno. Pero si alguien tiene dos, bueno, que le dé uno al otro y así. Entre todos poder mostrarnos un poquito de ese amor que el Señor nos dio. Amén. Pacto perpetuo.
Y entonces, como le había prometido, yo le respondo al Señor cuando Él me pregunta, ¿y este año me renovarás tu compromiso de servicio conmigo? ¿Vas a renovar tu pacto o ya no más? ¿Será que el Señor conoce nuestros pensamientos, ¿no? Por eso sabe qué preguntarnos también. Y yo respondí, ¿cómo no servir al que hace salir el sol y hace caer la lluvia? ¿Cómo no servir al que perdona mis pecados y me hace mejor persona? El que un día me llevará a una mejor morada, a mí, a mi familia, a aquellos seres amados con los que compartí mi vida. Sí, Señor, renuevo mi pacto. Solo te pido que tu presencia vaya conmigo. Amén. Que así sea.